persona que se está movilizando rapidísimo hacia ti. Viene con una propuesta, ahora sí, seria, queriendo ofrecerte su mano, queriendo compartir contigo unos sentimientos que está sintiendo. Cupido está haciendo de las suyas y está repartiendo flechas por doquier. Se vienen momentos de chats, se vienen momentos de juntarse, de reunirse para formalizar una relación. Hola Cáncer, bienvenida a Guía Angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de la semana. Cáncer, vamos a estar leyendo el Sol, Ascendente, Luna y Venus en Cáncer y también vamos a estar leyendo para Cáncer de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, a tu circunstancia, a aquello que estés viviendo. Espéjalo con las personas que lo estés viviendo. Toma todo lo que te resuena de esta lectura y suelta todo lo que tú veas que no es para ti. Es más, decreta en los comentarios lo que sí quieres de esta lectura. Hoy tenemos revisión especial, aparte de los temas de siempre. Vamos a estar mirando qué te trae estos días, esta entrada de Neptuno en Aries, ¿vale? Así es que vamos a empezar. Y vamos a empezar entonces con estas energías que dice que se están moviendo rápidamente para ti. Me dice que va a haber un cambio drástico, dramático en tu vida, pero para bien, porque tenemos justamente la carta del 10 de copas y la carta de la rueda de la fortuna. Y estas cartas, wow, unido a este 8 de bastos con este caballo de espadas. ¿Qué nos dice? Que los cambios van a ser de un momento a otro, más cuando tenemos carta de la muerte entre medio. ¿Esto qué quiere decir? Que los cambios vienen rapidísimo a tu vida, todas muchas cartas de velocidad. Dice que vas a salir tal vez de una especie como de agujero negro, agujero turbulento en el cual te podías estar encontrando, lógicamente, quien no se encontraba en ese tipo de turbulencia, pues las cosas van a ir más suaves. Pero dice que son cambios que vienen rapidísimos a tu vida. De un momento a otro llega la felicidad. Todo cambia, todo evoluciona y esto viene súper rápido. Veo también esas posibilidades de cambio de casa, posibilidades de mejora de la familia, mejora de la fortuna familiar. Veo también posibilidades de herencias que vengan a tu vida. Sí, sobre todo salir de un agujero económico, salir de un agujero que puede ser emocional y resurgir a una especie de nueva vida, ¿vale? Qué bonitas tus cartas. Literal, todo se te va a estar moviendo. Me dice que tú has sufrido muchísimo a manos de unas circunstancias que habían sido súper duras para ti. Era como algún tipo de engaño, alguien que no te dio lo que te correspondía, alguien que te quitó posibilidades en tu vida. Pero así y todo, ¿vale? Muy a pesar de todo lo que puede ser ese conflicto emocional, la justicia se hace presente, justicia divina para ti. Mira, en todo esto estamos teniendo signos, ¿vale? Te digo un poquito de signos que teníamos por aquí a Sagitario, tenemos a Libra, tenemos a Escorpio, ¿sí? Por si esto tiene que ver con alguna persona de tu vida, ¿vale? Pero me dice que este es ese momento de renacer donde van a venir situaciones con personas que te quieren, personas que para ti son entrañables, donde vas a estar recibiendo ese trato justo, ese dinero que te correspondía, esa posición donde debías de estar por cariño, por amor, por todo lo que tú entregas. As de bastos que nos trae un triunfo para ti y un triunfo sobre todo en una estabilización de tu vida, de tus emociones, ¿vale? De tu familia.
Me encantan tus cartas. Me dice también que hay una persona que está apareciendo en tu vida. Para mí es alguien que tú ya conoces, alguien que tal vez te había engañado, se había ido con algún tipo de deslealtad en tu vida, te había hecho padecer. La justicia divina hace que o bien esta persona regrese y vamos a seguir leyendo, o bien aparece alguien, ¿vale? Que es mucho mejor que esa persona por la cual tú podías estar sufriendo. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. ¡Wow! ¡Qué bonito! A nivel de lo que es el trabajo, se vienen nuevos proyectos que a ti te van a poner en una posición económica muy buena, con tendencia a aumentos de dinero, con tendencia a crecer. Ojo, va a haber crecimiento y va a haber ascensos laborales, perdón. Aquí algo que se puede estar dando es que próximamente te ofrezcan ascender o te ofrezcan un puesto de trabajo que sea, mira, wow, 9 de oros, 9 de copas. ¿A quién le ha salido esto? Me parece que a Acuario hace un momento le ha salido esto, que te va a poner este nuevo proyecto, este nuevo trabajo o este ascenso en una posición, a ver dónde dejo las cartas, en una posición de mejora económica total, de mejora de tus finanzas, ¿vale? Y, wow, wow, qué impresionante. Y para mí se te está haciendo como una visión, un sueño que tú tenías, se te va a estar haciendo realidad. Sobre todo, ¿sabes qué veo? Una vida tranquila, una vida con el dinero que te hacía falta. Carta de Cáncer, que es tu carta, que dice que a nivel del trabajo tú te vuelves una persona como muy popular. Tú te vuelves una persona que brilla, que destaca ahí donde estás, ¿vale? Súper popular, amiga de tus amigos, de tus compañeros, jefa querida, tú vas a estar destacando. Por eso es que tú tienes ese ascenso. Esto te va a traer como una especie de vida más acomodada. Y sueños, situaciones que se veían como estancados, pues sueños que se te empiezan a como a abrir puertas delante de tus ojos. Yo veo, ya te digo, crecimiento económico para ti, ¿eh? Cáncer, mira, hablando de eso, la fortuna que viene a, eh, a justamente aparecer en esa, ¿cómo se llama? Ese crecimiento económico. Me dice que gracias a una mujer con la cual te llevas bien o vas a estar hablando por algún tipo de pacto económico, vas a tener esa fortuna. Carta de fortuna y carta de buena suerte. Imagínate tú rodeándote. Te digo algo más, Mira, esta es la pareja primordial de este tarot. Bueno, de estas cartas que son una mezcla aquí de Lenormand y mezcla de Sibilas. A ver, te digo una cosa. Algo que se ve es que hay una persona que tiene grandes sentimientos por ti, que va a apostar por ti porque hay un enamoramiento hacia ti, ¿vale? Y es una persona que ve que podéis tener como una relación muy fuerte, es alguien que tal vez tiene sentimientos hacia ti desde hace mucho tiempo y también me dice que tal vez estaba en una relación que ha dejado atrás, ¿vale? Bueno, con el amor y todo eso nos vamos a ver después. Mira cómo llegan noticias de ganancias financieras cuando haces un cambio de trabajo, cuando haces un cambio de planes. Tal vez a nivel del trabajo, pues tú dices, oye, voy a crear mi propia empresa, voy a poner un emprendimiento, voy a empezar a vender cosas por Wallapop. Bueno, lo que tú quieras hacer, ¿vale? No más me dice que tengas mucho cuidado en cumplir con especificaciones que tengan que ver con lo legal, que nada, que pagues tus impuestos, que hagas bien tus cuentas, que mires bien dónde compras y a quién le vendes, todo ese tipo de cosas. Todo te va a salir estupendísimamente
y me vas a tener cuidado con documentos que vayas a estar firmando, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de lectura por esta entrada de Neptuno en Aries. Hace 165 años aproximadamente que Neptuno no entraba en Aries, o sea, Neptuno ha dado toda la vuelta al zodíaco, ha pasado por todas las constelaciones, todos los signos zodiacales, como quien dice, y ha tardado 165 años en dar toda la vuelta, empezar por Aries, dar toda la vuelta y volver a Aries. Y en este mes justamente está entrando Neptuno y este Neptuno va a traer nuevas historias, va a traer como unos regalos a cada uno y vamos a ver un poquito qué te viene a ti como regalo, ¿vale? Mira, hablando de regalo, ahí hay un primer regalo, ¿vale? Entonces, primero que nada, me está hablando de zafarte de personas que tú creías que debían de formar como un poco parte de tu vida y resulta que no, porque tú les tenías como en gran estima y resulta que pues era gente que te hacía sufrir, pero tú con tu gran corazón, porque eso es lo que tiene Cáncer, ¿no? Que es amigo de sus amigos, amigo casi de todo el mundo, buen corazón y todo esto, pues no te estabas dando cuenta que al enemigo, como quien dice, le tenías en casa. Pero de la misma manera te vas a dar cuenta que a nivel del trabajo o de cualquier situación institucional, por ejemplo, tus estudios, ahí donde estudias, pues había gente así alrededor tuyo. Tú vas a empezar a dar un cambio, te vas a ir de ese trabajo, encontrarás otro trabajo, alejarte de esas amistades que resulta que no son tus amistades porque te estaban restando la posibilidad de recibir más en la vida por su negatividad, ¿vale? Entonces, lo primero que vas a hacer es empezar a alejarte, todo se va a dar, lógicamente, de forma muy natural. ¿Para qué? Para que empieces a recibir los regalos del universo. Mira lo que me dicen, que tal vez tú no tenías cantidad de amigos porque tenías a estas personas o a esta persona alrededor, ahora llegarán. Que tal vez tú no tenías el suficiente dinero porque tenías a esta gente alrededor, ahora llegará el dinero. ¿Vale? Entonces se te abre esa apertura a posibilidades. ¿Por qué? Porque te alejas de personas, situaciones que te impedían ese acceso. Ahora todo llega rápido y sobre todo también llega estas nuevas ideas de cosas que quieres hacer, de situaciones que quieres lograr, que te satisfacen, que llenan tu corazón. Entonces yo te veo, la verdad, llegando a tus objetivos, tanto financieros como de los sentimientos, las emociones. Y mira, me trae dos tipos de regalo. El regalo emocional y también el regalo en lo material, ¿vale? Entonces, al tú deshacerte de estas personas que no te sumaban nada, que más bien te restaban, vas a tener acceso a esto y a más. Vámonos entonces ahora a revisar, Cáncer, qué se viene en lo sentimental para ti. Cáncer, ¿cómo va a estar a nivel de los sentimientos, las relaciones? Cáncer en estos días. Ok. Lo primero que veo es que tú te vas a estar comunicando con más de una persona. Es posible que sea una comunicación entre dos personas. Una de ellas puede representar alguna persona de signos de tierra, ¿vale? Alguna persona, mira, de 2 de copas, alguien que tiene algún tipo de cariño hacia ti, con quien tú te puedes sentir un poco ligado, ligada. Personas relativas a esto, pues pueden ser de Virgo, de Tauro, de Capricornio. Veo mucha tierra. Me habla de alguien, ¿sí? Que además de sentimientos tiene la posibilidad de demostrarte con hechos, ¿vale? El que esté interesado o interesada en ti. Adicionalmente a los sentimientos que ya se ve con este 2 de copas, ¿vale? Mira, ahí estáis, mira, brindando entre sentimientos, entre te quieros, pues hay una atracción física grande e intensa, ¿vale? Entonces,
Yo veo aquí una situación también donde tú te puedes sentir como muy atraído hacia una persona y teniendo como sentimientos por otra, ¿vale? Pero sobre todo hay alguien que va a destacar, hay alguien que te va a llamar muchísimo más la atención, ¿vale? Y tú te vas a dar cuenta porque vas a empezar a hablar con esta persona de forma como más fluida, donde te sientes muy alegre, te motiva. Puede ser también alguien de signo de Escorpio, de Virgo, de Acuario, de Sagitario. Mira los signos que nos están dando, ¿sí? Ujú. Tenemos a Géminis, ¿vale? Y sobre todo, mira, algo que veo es que hay alguien que avanza rápidamente, como diciendo, creando espacio en tu corazón, y es una persona que crea una situación donde tú te sientes teletransportado, teletransportada mágicamente a vivir un estado de felicidad, ¿vale? Yo creo que esta persona está moviendo mucho esas emociones o está llenando, porque mira, aquí ya teníamos 2 de copas, por más que hay una situación de, hay alguien que me parece súper guapo, súper guapa, pero es que hay alguien que te mueve, yo diría, de lo más profundo de tu ser. Por eso también que la decisión, en cierto modo, y dependiendo de tu edad, pues podría ser un poquito más difícil, pero al final te vas a dar cuenta porque hay alguien que te hace sentir sumamente motivado, motivada, que te irías a las 5 de la mañana o es esa persona que vendrías. Tú le dices, oye, pero vente mañana a las 5 de la mañana y nos vamos de paseo. Esa persona va a estar ahí. Y luego, oye, ¿por qué no hacemos? ¡Guau! Y ya te presenta un plan para hacer, ¿sabes? O sea, es alguien con quien tú te estás llevando y la cosa fluye maravillosamente. ¿Mm? Mira tú también que viviendo esta situación, wow, 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 wow. Mira, viviendo esta situación, algo que noto es que tal vez en el pasado tú a esta persona no la veías muy decidida. Tal vez a esta persona tú pensabas que tenía alguien más o tú por ahí pues conociste a esta persona que tenía pareja, ¿vale? Algo que me dice es que definitivamente vosotros vais a estar formando una bonita relación, porque van a salir de dudas. Si había alguien más, esta es la pareja primordial en estas cartas. Bueno, que estas son mis cartas, que si te gustan, bueno, te las presento un minutín, si te gustan, pues las tienes en descripción desde mi página web, desde Amazon, desde la tienda de Etsy, para poder, mira, ahí está mi logo y todo. Las tienes para poder comprarlas y que lleguen hasta tu casa, ¿vale? Ok, entonces, algo que va a estar pasando es que tú te vas a estar mensajeando con esta persona y te va a hacer entender o vas a ver que ya no está esa otra persona, que algo ahí se rompió, que algo ahí se terminó y que por eso viene con mucha fuerza a ofrecerte algo a ti, ¿vale? Mira lo que ha querido abrirse. Vale. Yo creo que este tipo de conversación que vais a tener va a poner en claro toda la situación. Va a poner en claro y tú le vas a poder explicar ese malestar que tú tenías pensando que esta persona se había ido con alguien más. Es que cada situación va a ser cada situación, ¿vale? Porque aquí yo tengo esa sombra de una tercera persona, pero que para este momento esa sombra ya no existe, ¿vale? Y viene más bien una transformación de vuestra relación donde con la carta del honor del militar, lo que está haciendo es hacer una propuesta o un acercamiento serio, ¿vale? Mira tú con la carta del Cupido que os flecha, ¿sí?
se va a estar propiciando un acercamiento, una reunión que te va a proponer, tal vez primero se acerca lógicamente pues por mensajitos del Instagram, del Messenger, del WhatsApp, lo que uses, ¿vale? Y posteriormente te va a decir de tener algún tipo de encuentro, porque esta persona lo que quiere es transformar vuestra relación en algo más estable. Lógicamente, aquí, pues cada uno con lo que tenía, ¿no? Porque si tú lo que tenías con esta persona era que os estabais conociendo, pues ahora sí se darán los pasos. Si era una amistad tuya que tú dices, no, es que tenía pareja y no sé qué, pues ahora eso se termina. ¿Vale? Entonces, va a haber este momento de aclaración, va a haber este momento de encuentro, reencuentro, y te digo, aquí Cupido está haciendo de las suyas o se está mandando las flechitas de amor. ¡Wow! Esto se pone candente. Venga, vámonos a ver. Cáncer, a ver, signos. Tenemos a Géminis, a Acuario, a Escorpio, Libra, está Capricornio y Tauro. Y vámonos a ver letras de tu nombre, del nombre de esta persona. La N tenemos, podría ser de Nuria, la C de Carlos, la S de Sara, la I de Ignacio. Tenemos la V de Vanessa, la X de Xavier, alguno más. Está la E de Eduardo, ¿esta cuál es? La Y de Janis, la G de Guillermo, la P de Pedro y la F de Francisca. Angelito mío, comenta, comparte, déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchísimos más vídeos como este. Sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien. Nos vemos pronto. Bye, bye.